El día de hoy, además, estamos hablando de la reforma tributaria que se requiere en este momento y en esta época de cuarentena. Para ello, hemos invitado al abogado Jonathan Delgado, quien es experto en derecho administrativo, tiene experiencia en el sector público y privado, además es docente del área de derecho administrativo, de derecho del Estado, y quien nos va a hablar y nos va a contextualizar sobre esa reforma tributaria y sobre esos temas que son cruciales para el bolsillo de los colombianos, que es el pago de impuestos. Entonces, para ello quiero darle la bienvenida al doctor Jonathan Delgado. Bienvenido, doctor Jonathan Delgado. Muy buenas tardes, Jennifer, ¿cómo estás? Muy complacido porque me hayan dado la oportunidad de participar en el programa. Muchas gracias, doctor Jonathan. Es un gusto tenerlo con nosotros, hablando de este tema tan necesario y pues que no solo afecta al colombiano de a pie, sino también a los empresarios y a todas las personas que somos contribuyentes y que tenemos que pagar impuestos a pesar de encontrarnos en esta situación de calamidad y que muchos de nosotros hemos perdido el trabajo o que no tenemos ingresos para poder sufragar estas obligaciones tributarias. Entonces, precisamente, contextualizando a nuestros seguidores, les quiero comentar que estamos hablando de los cambios tributarios que deberían aprobarse en época de pandemia en Colombia. Entonces, teniendo en cuenta lo que le mencionó doctor Jonathan, ¿cómo cree o cuál cree que ha sido la principal afectación en este periodo de pandemia? ¿Y cuál sería una solución para la clase trabajadora respecto al tema tributario? Bueno, Jennifer, primero que todo, pues es necesario hacer varias precisiones. La primera es esta. Resulta que en materia tributaria, pues obviamente se supone que eso nos impone una carga impositiva a todas las personas que estamos laborando o que de alguna u otra manera estamos participando del sector productivo del país. Obviamente, pues se supone que en materia tributaria el impuesto va encaminado a generar unos beneficios propios del Estado. Sin embargo, también esto propende por el bien común y el bienestar de la sociedad. Pero ¿qué es lo que sucede? La única forma de poder generar y garantizar el desarrollo del Estado en este momento de época de pandemia implica una serie de situaciones que están golpeando de manera directa el sector productivo del país. ¿Sí? Es decir, esto no es un tema aislado, esto no se puede manejar solamente como un asunto de derecho tributario, ¿sí? Y no se puede manejar solamente como un asunto de derecho laboral. Esto obedece a un asunto que en palabras de Carl Schmitt vendría siendo como la excepción realmente a la regla. El impuesto se puede pagar en la medida en que nosotros nos encontramos en una situación de normalidad en el país, pero evidentemente en este caso lo que salta a la vista es que la pandemia, el tema del coronavirus ha impactado de un modo grave las finanzas no solamente nacionales, sino internacionales. Y asimismo, a su vez, también ha impactado el bolsillo y la economía doméstica de cada colombiano. En este caso, es menester de mencionar que prácticamente en este momento el colombiano de a pie, y no solamente el colombiano de a pie, sino los grandes empresarios y los trabajadores se están enfrentando a dos situaciones. O por un lado, o me quedo en casa, ¿sí? Y evito la pandemia, o me muero de hambre si salgo o si no salgo a trabajar. Y eso se está viendo casi que de presente, a diario. Es decir, si nosotros miramos al día de hoy, prácticamente una de las crisis que tiene el empresariado colombiano es pagar la prima de mitad de año, ¿sí? Y fuera de eso, a eso hay que sumarle el pago de los impuestos, tanto de prediales como de RTICA, de RTIVA, etcétera, y eso está generando un golpe mortal para el sector productivo del país. Entonces, hace poco se estaba planteando cuáles podrían ser eventualmente los alivios tributarios que se podrían generar en materia de impuestos, y lo cierto es que no puede haber alivio tributario en este momento. En este momento hay que generar políticas de choque que realmente permitan que el sector productivo subsista,
y que logre trascender esta pandemia. Entonces, pues sale a relucir varios escenarios. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con el tema en materia laboral? ¿De acuerdo? Y entonces uno dice, bueno, en materia laboral, pues se supone que los trabajadores tienen unos derechos que son mínimos, vitales y móviles, y entre esos, pues sus primas, su salario mínimo, pero encontramos que el derecho, la norma que estaba pensada para una situación normal es insuficiente, es ineficaz, no alcanza a cumplir realmente el proyecto social al que se tenía previsto porque se excedió la fuerza. Entonces, todos los esfuerzos económicos que estaban en una parte del Estado tienen que ser trasladados a otros escenarios mucho más complejos, como es el caso de la salud. Entonces, eso nos está llevando precisamente a replantear el tema del pago de los impuestos en su totalidad. Es decir, en este momento, si el gobierno quiere subsistir, está obligado, casi que obligado, a condonar las deudas de los impuestos en su generalidad para poder afrontar y salvaguardar el sector productivo y el bolsillo de las familias colombianas. Es decir, el problema, si bien se puede ver desde una óptica macroeconómica, el problema para solucionarlo tiene que darse desde lo microeconómico, es decir, hay que garantizarle la mínima subsistencia a los hogares colombianos y a las empresas para que puedan salir adelante y después sí poder aportar al sistema tributario en general. Jonathan, precisamente de lo que nos acabas de explicar y del impacto que acabas de mencionar que está teniendo toda esta crisis, todo este tema de la pandemia en la economía del país y del mundo, que hablabas un poquito acerca de esto, pero te pregunto, ¿crees que la Secretaría de Hacienda y la Dirección Distrital de Impuestos deba ampliar la prórroga del impuesto predial más allá de julio, pues dado el tema del confinamiento, que el confinamiento se ha extendido? Mira, yo te soy muy franco, yo no estoy seguro de que la Secretaría deba ampliar la prórroga. Es que estoy convencido totalmente de que no se deben cobrar impuestos. En este momento no se deben cobrar impuestos. Ya prácticamente hay hogares colombianos, empresas colombianas que ya llevan casi, creo que 86 días mal contados, si no estoy mal. Sí, exactamente a las 12:30 del día, 12:45 del día, la alcaldesa, la señora alcalde, la señora alcalde Claudia López estaba diciendo que la cuarentena se iba a alargar en varias zonas de la ciudad, incluso que se iba a postergar hasta el 15 de junio, más o menos. O sea, ustedes se pueden imaginar qué puede suceder con el sector comercial informal y con el sector comercial formal de la ciudad de Bogotá en una situación de estas, cómo se puede garantizar un flujo de caja permanente y asimismo cumplir las obligaciones laborales y las obligaciones tributarias. Eso físicamente y económicamente es imposible. Es decir, no se puede ahorcar la gallinita de los huevos de oro, porque es que, si bien es cierto, una cosa es el derecho como disciplina autónoma y otra cosa es la realidad económica como una disciplina autónoma, y obviamente eso nos impulsa o nos lleva a concluir que, si bien en este momento se puede tener la mejor norma y la mejor intención de la norma, la realidad económica nos está llevando a afrontar unos hechos irrefutables que no podemos controvertir, y es que los recursos son limitados por un lado y segundo, tenemos que solucionar una pandemia, pero no podemos ahorcar el sector productivo, porque el sector productivo necesita recursos para poder sobrevivir. ¿De acuerdo? Ahora, también es un hecho notorio de los temas de corrupción que se han presentado en los últimos días y las preguntas que están saliendo en este momento a flote de qué pasó durante estos 3 meses de confinamiento respecto a si se habían aumentado las UCIs en Bogotá, que si se habían traído las camas necesarias, que si se han hecho la fabricación necesaria de los respiradores, etcétera. Y hoy por hoy démonos cuenta que tenemos a Fontibón, Kennedy y Chapinero, y creo que Suba, si no estoy mal, en alerta naranja. Y una de esas ya sé que el hospital de Kennedy está ¿cómo se llama esto? En alerta roja, porque ya no tienen los cupos suficientes para atender a los enfermos de COVID. Entonces, esa situación nos obliga a replantear realmente de dónde pueden salir los recursos. Y la única forma de que estos recursos lleguen al fisco es endeudándose. La ciudad sí puede asumir una deuda pública, pero el ciudadano de a pie no puede asumir una deuda pública, porque tienen que escoger entre o pagamos nuestro mercado y nuestro sustento,
o pagamos los impuestos o pagamos las nóminas. Pero entonces, doctor Jonathan, ahí me queda una duda. Si, por ejemplo, el Estado no recauda dinero por medio de los impuestos, ¿cómo va a financiar los proyectos sociales y también todos los sectores de salud, justicia y los demás servicios sociales? Claro, Jennifer, mira, el tema va a esto. En este momento todo es importante, ¿sí? O sea, hay cosas importantes. El asunto del desarrollo social es importante, el asunto de la movilidad es importante, el asunto de la justicia es supremamente importante, pero hay una cosa que es urgente. Y lo urgente es solucionar el tema de la salud y del COVID, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Usted sabe por derecho, y yo creo que todo, y no habrá abogado en el país que me desmienta en esto, es que nadie está obligado a lo imposible. Nadie está obligado a lo imposible. Entonces, usted a un empresario no le puede exigir que pague las primas de junio, si ya 80 días sin recibir dinero, y si por el contrario pagando impuestos o pagando nóminas para salvaguardar la empresa y servicios públicos. No lo puede hacer, porque es que eso implicaría generar una causal en derecho de liquidación de la empresa, como están varias empresas. Hay empresas también que tienen una rotación de maquinaria o de insumos o de materia prima que al día de hoy está vencida, es decir, ya no se puede utilizar. Es otra causal para poder llevar o proyectar la solicitud de una liquidación de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo en este momento? La ciudad de Bogotá sí tiene la capacidad de endeudamiento, préstamos extranjeros, porque es que el asunto es que la normalidad de la ley opera en situaciones donde lo normal sirve, es decir, estamos en un estado de excepción, en un estado de emergencia, ¿sí? Y si bien es cierto, lo que se trataba era de garantizar los derechos, en este momento lo que se está buscando es garantizar que las libertades no sean tan restringidas y no sean tan maltratados los derechos patrimoniales de los colombianos. Entonces, valga la aclaración, aquí lo que hay que buscar es una aproximación interdisciplinaria entre lo económico y lo jurídico, y obviamente alguien tiene que ser, y como bien lo dice también el aforismo romano, quien puede más puede lo menos, es decir, en este caso el Estado, es decir, el Distrito Capital de Bogotá puede asumir deudas como Distrito Capital de Bogotá, y no importa si esa deuda se va a 20 o 30 años. Usted lo que no puede es someter a una persona de a pie o a una microempresa familiar, a una pyme, a una MIPYME, a que eventualmente la perjudiquen para quitarles el sustento, porque prácticamente usted los pone en una situación en que no se pueden defender y les dice quédese en la casa o hay multa o salga y se contagia el coronavirus. O sea, es que eso es una dicotomía bastante absurda. Jonathan, entonces, ¿cuál creería usted que podrían ser los alivios y las ayudas para la industria en nuestra ciudad? En este momento yo estoy en una encrucijada académica e intelectual, si se puede decir así. ¿Por qué? Porque resulta que, si bien es cierto, ustedes lo mencionaban, hay unos gastos prioritarios, ¿sí? El aparato productivo del país está parado y acaban de decirnos que muy seguramente vamos hasta 15 días más. De acuerdo a los análisis que hay, la mitad de los casos de COVID están en Bogotá. ¿De acuerdo? La capacidad de UCIs en Bogotá no es suficiente para atender esos casos de COVID. Pero también tenemos el aparato productivo de Bogotá prácticamente que estático, quieto, bares, moteles, restaurantes, gimnasios, universidades, colegios, están quietos. Es decir, el sector formal de la economía bogotana está prácticamente que inoperante en este momento, si se puede decir así. Fuera de eso, súmele el flujo de población flotante que es de Bogotá, que es más o menos unos 700.000 habitantes por día, o eran hasta hace un par de meses 700.000 habitantes por día, entre lo que se traslada de Soacha, los municipios aledaños como Chía, Cajicá, Zipaquirá. Eso traía algún flujo de recursos para la ciudad. Hoy en día nosotros no contamos con esos recursos. Entonces, la verdad es que en este momento lo que se puede hacer es crear una fórmula
que permita que los empresarios se les condonen las deudas tributarias siempre y cuando se comprometan a garantizar la permanencia de por lo menos un empleo desde el punto de vista formal. Uno, no se les puede exigir más, sino uno. Es decir, por ejemplo, tenemos una microempresa donde hay un restaurante, en ese restaurante podemos mantener pagando mensualmente un salario mínimo. Entonces, eso jalona la economía, garantiza la permanencia del empleo, no se destruye no se va a destruir, digamos, el aparato productivo, el tejido productivo del país y evidentemente la ciudad va, si bien es cierto, no va a recibir los ingresos, una vez finalizada la pandemia va a tener cómo poder cobrar impuestos, pero definitivamente digamos que es un poco como decir que con la plata de los impuestos que le pertenece al Estado, hagámosle un pago directo a las personas que tenemos nosotros como empleados y paguemos directamente a ellos, pero eso depende del flujo de caja, depende de una serie de efectos externos desde el punto de vista económico que de una u otra manera nos va a llevar a saltar la tradición jurídica, la tradición económica que se vienen soportando en estos escenarios. Es decir, hay que cambiar la noción de lo que nosotros entendemos por empleo, la noción de los conceptos económicos y jurídicos que estamos manejando ahorita, y obviamente hay que analizar hasta qué punto se puede comprometer realmente o sacrificar digamos que en este momento la economía del distrito. No nos digamos mentiras, en este momento lo único cierto que tenemos es que no sabemos cómo opera el virus. Primero. Segundo, los datos que estamos manejando al día de hoy tienen casi 15 días de retraso. Es decir, que los datos con los que estábamos tomando decisiones en un espacio temporal tienen un margen de 15 días de error. Entonces, las decisiones que estamos tomando no son reales. Estamos hablando de que esa decisión se está tomando para hace 15 días atrás. Entonces, eso es un tema que hay que mirar con detenimiento y nosotros tampoco podemos someter a la población, ni a los colombianos, ni a los trabajadores, ni a los empresarios a un sacrificio que el Estado o el distrito puede tolerar. Doctor Jonathan, bueno, pero hay cifras de diferentes expertos en el que dice que aumentaría más de un 50% la cifra de desempleados, no solo en Bogotá, sino en el país, el cual podría aumentar aproximadamente 1 millón de personas. ¿Usted cree que las ayudas y los subsidios que va a dar el gobierno sin tener un empleo y sin generar riqueza y desarrollo económico por medio del trabajo, se podrá precisamente lograr que las personas paguen o que, bueno, usted decía que la idea es que no paguen pues los impuestos, pero usted qué cree que se puede hacer? A ver, Jennifer, el subsidio por regla general no es bueno. ¿Por qué? Porque es un dinero que promueve la no producción del Estado, promueve la no producción del sector productivo, ¿sí? Y eso no va a solucionar absolutamente nada. ¿Sí? Pero lo que sí usted puede hacer es que desde la base del tema del flujo de capital inmediato, usted puede exigirle al empresario que tiene o al microempresario la formalización. Es decir, yo tenía una empleada colombiana o una mesera teniendo mi restaurante, pero no le pagaba el mínimo. Ahorita, si me quitan los impuestos, pues yo me comprometo primero a afiliarla al seguro, a la seguridad social y a pagarle el mínimo. Y esa familia tendrá el mínimo vital y móvil que tanto estaba buscando el gobierno. Es decir, hay que replantear las normas de modo pues que la excepción nos permita generar algo de legalidad y algo de garantía. Es cierto, o sea, en este momento el subsidio puede colaborar para sobreaguar las necesidades básicas, pero no es la solución real, no es la solución inmediata, porque es que el Estado no tiene tanto dinero tampoco para sostener eso, pero lo que sí puede hacer es trasladar ciertos gastos a personas que sí tienen cómo producirlos. Entonces, eso es un poco la invitación a la que estamos haciendo en este momento, porque no podemos estrangular al sector productivo, porque del sector productivo salen los impuestos con los que se pagan y se mantiene el distrito capital y en general el Estado. Y también salen los sueldos con los que se pretende mantener el sueldo de los trabajadores, que en su mínimo vital y móvil. En ese orden de ideas, nosotros no podemos estrangular el sector productivo. Hay que asegurar que el sector productivo subsista a cualquier
costo. Es decir, alguien tiene que salir sacrificado en este momento, y lo lógico es que en este momento el que puede lo más, el que tiene las reservas internacionales de una u otra manera, las utilice, que es el Estado colombiano, que recurra a préstamos, ¿sí? Y ahora, pues, también hay que mirar el manejo que le van a dar los bancos a este tipo de beneficios y bueno, pues no diría yo que de beneficios, sino de mutatis mutandi, en una nueva situación de orden económico con un impacto evidentemente sobre la operatividad de la normativa jurídica. Por lo menos en este momento, a nosotros, ¿de qué nos sirve un corredor verde sobre la avenida Séptima? Si no sabemos todavía ciencia cierta si esta pandemia va a parar en 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses, 1 año y medio, y cuando las opciones más reales y ciertas que hay para la solución, para encontrar una vacuna, son de 18 meses. O sea, es un gasto que se puede postergar. Jonathan, a propósito de lo que está mencionando usted en este momento, hay otro sector, otra parte de la industria que ha sido muy golpeada justamente por el periodo de confinamiento que estamos viviendo. ¿Cuál cree usted que ha sido la afectación fiscal del distrito por el cierre obligatorio de centros comerciales, bares, restaurantes, hoteles, moteles, cines y cafeterías por el cese del recaudo de industria y comercio, tableros y avisos IVA e impuesto al consumo? Muy alto, eso definitivamente es muy alto, y lo vuelvo y te digo, en este momento, pues, en materia tributaria siempre se trabajan sobre bases y proyectos o proyecciones económicas, y al día de hoy pretender determinar cuál ha sido el impacto económico en estos sectores es difícil. Uno de los sectores más golpeados, por ejemplo, ha sido el de la construcción, que trataron de reactivarlo hace poco, sin mucho éxito. Otro sector que ha sido muy golpeado ha sido el de la hotelería y turismo, y obviamente se incluye los moteles, hasta tal punto que ellos dicen que la única forma en que puedan regenerar en un momento dado un ingreso que sea propio del objeto social de su actividad económica es hasta dentro de 18 o 24 meses. Y eso es mucho tiempo. Eso, o sea, a mí me van a perdonar, pero el que diga que esto se va a solucionar de la noche a la mañana y no entienda la dinámica económica y el impacto que se va a generar está totalmente desfasado. O sea, el Estado tiene que endeudarse, y el Estado tiene que asumir unos criterios que intervengan e impacten radicalmente, digamos que la economía, para poder no encauzarla, sino aminorar los efectos de la economía. Jennifer muy bien lo señalaba, que es aproximadamente 1 millón de empleos los que se van a perder. De hecho, hace 15 días hubo un estudio que sacó el doctor Rafael Nieto Loaiza, y más o menos calculaba que no era 1 millón de empleos, estaba hablando 1.400.000 empleos. Es decir, 1.400.000 familias sin trabajo, sin posibilidad de crecimiento. A eso súmele el tema de la deserción universitaria, que va a ser supremamente alto, porque las universidades no van a tener cómo soportar, o mejor dicho, los estudiantes no van a tener cómo pagar matrículas tan altas cuando están en modalidad, por ejemplo, remota. ¿Sí? Y a eso súmele la población que vía empleos indirectos en todos estos sectores. Es decir, el impacto económico al día de hoy es fatal, o sea, es terrible. El peor de los escenarios es la apocalipsis. De hecho, por eso es que es tan importante encauzar y salvaguardar el sector productivo. En este momento, la única forma de asegurar que el país vuelva a recuperar algo de su productividad es asegurando el sector productivo, asegurando una cadena de producción permanente. Pues muchos dicen, me parece odiosa la palabra reinventarse, pero es una opción para poder lograr sobreaguar. Pero el alivio, como en palabras de Jennifer, que podría utilizar el distrito en este momento, es condonar. Ojo, voy a cambiar la palabra, no es suspender, no es aplazar, es condonar los pagos de impuestos durante este año. Incluso si se pretende un poco garantizar el recaudo para que haya algo de flujo de caja al sector público, en este caso el distrito y por ende en la nación,
Se podría decir que se pueden condonar los impuestos que no se han pagado siempre y cuando usted cancele el 20 o el 30 o el 50% de estos impuestos, del valor de los impuestos. Con eso usted asegura algo de flujo de caja para el distrito o para la nación y se le da un alivio de orden tributario a las personas, pero esto no son pañitos de aguas tibias, no es decir, vamos a sacar hoy una medida para asumir el Estado el 50% del pago de la prima de junio, o vamos a sacar y les vamos a dar 3 días sin IVA de un impuesto de valor agregado, a sabiendo de que este impuesto se inició siendo temporal y se volvió permanente hace 20 años. Es decir, eso no funciona así. Y yo estoy totalmente seguro que el presidente Duque es consciente de esa realidad económica. Es decir, el asunto es tomar la medida en el momento concreto y saberla tomar, porque no podemos seguir asusando con falsas expectativas cuando la gente se está muriendo de hambre en las casas. Entonces, des en cuenta nomás los datos que ustedes pasaron o que nos reportaron entre el domingo, entre el día domingo y el de hoy. ¿A cuánto ascendió los contagios del COVID? ¿Cuántos muertos hay? Y la misma alcaldesa está en una situación muy, muy difícil porque no sabe qué hacer con su red hospitalaria en Bogotá, porque no llegaron las camas, no llegaron los respiradores. Entonces, son situaciones que obligan a tomar medidas para salvaguardar un poco el cumplimiento de la norma, porque la norma puede ser muy linda escrita, pero si no es eficaz, no sirve de nada. Doctor Jonathan, muy buenas tardes, con Estefanía. Doctor Jonathan, quería hacerte una pregunta. Tú hablas, por ejemplo, de que un alivio económico en ese momento para las empresas podría ser el tema de condonar el pago de impuestos, pero eso sería un alivio en este momento, pero ¿no cree que más adelante podría ser perjudicial porque quien se endeudaría sería el Estado y precisamente más adelante para pagar esa deuda crearían más impuestos? Estefanía, es que si no se hace eso en este momento, estamos condenando a la muerte al sector productivo del país, por un lado. ¿Por qué? Porque es que uno no puede pedirle a nadie lo que no tiene, nadie da lo que no tiene. Entonces, se está presentando prácticamente, y vamos a hablar con ejemplos claros, el caso de Kennedy. La localidad de Kennedy se sabe que es una localidad donde hay estratos 1, 2 y 3, y son personas que en su gran mayoría tienen que vivir del día a día, ¿sí? Es decir, esas personas tienen que salir y conseguir su diario, tienen su casa, no será con muchos lujos, pero tienen su casa, y por eso tienen que pagar un impuesto, ¿de acuerdo? Pero si usted le dice a una persona de esas que vive del día a día que tiene que pagar el predial y que fuera de eso tiene que pagar un salario, y fuera de eso tiene que cumplir con los servicios públicos, y fuera de eso tiene que cumplir con las obligaciones de su casa, de su manutención y de la de su familia, ¿ustedes creen a ciencia cierta que esa persona va a preferir ir a pagar impuestos o va a preferir ir a pagar, qué sé yo, el IVA o pagarle el sueldo a una persona que no tiene nada que ver con su círculo familiar? Es que el tema es de sobrevivencia, estamos viendo, lo vemos a diario. Miren nomás el caso de España, miren el caso de Italia. Personas que antes subsistían en una situación un poco más o menos digna y hoy están haciendo fila para pedir subsidios de alimentación, ni siquiera para trabajar, sino de alimentación. Entonces, es necesario que quien puede lo más, que es el Estado colombiano, el Distrito Capital, aplace unos proyectos que por sí ya han sido aplazados N cantidad de décadas en el país y en el Distrito Capital, y asuma un riesgo en la infraestructura hospitalaria y asuma esos costos que son propios del Estado. Entonces, por ese lado, yo estoy totalmente convencido que lo que hay que hacer es condonar los impuestos. La deuda hay que asumirla. ¿Se asume ahorita o se asume más adelante? Ahorita se puede manejar y generar alguna contención dentro del escenario tributario y político y jurídico del país. Más adelante de pronto ya sea demasiado tarde. Entonces, es mejor no cobrar ahorita, dejar este año cesante y no cobrarlo o postergar la deuda a 20 años si se quiere, pero que se salve el sector productivo, que es el que genera riqueza
Si usted le carga, le impone eso, saca la gallina los huevos de oro. Bueno, y para terminar, nosotros hemos visto en los últimos días que se ha hablado y se ha debatido mucho sobre las fotomultas que ya están ahorita habilitadas. ¿Usted cree que ese cobro por vía judicial debería ser declarado ilegal? Mira, Jennifer, realmente el tema de las fotomultas y digamos que esas decisiones administrativas me parecen desafortunados por parte de la administración, porque hay que ser muy claros en esto. La administración puede pedir, el asunto es que las personas puedan pagar. Entonces, por vía judicial, si se dieron con origen de un acto administrativo o un decreto, se deben demandar y muy seguramente van a caer, porque es que realmente no hay certeza del procedimiento ni de la estructura orgánica de la norma como tal. Entonces, pues la verdad yo creo que eso fue una decisión desafortunada de la administración. O sea, a mi modo de ver, creo que es prácticamente que inservible ese asunto, de hecho, porque realmente no tiene asidero jurídico esa motivación con la que se expidieron eso, digamos, se autorizaron el cobro de esas multas. Doctor Jonathan, muchas gracias por haber participado en nuestro espacio en la sección de El Invitado del Día y lo invitamos a volver a nuestro programa y para seguir hablando de estos temas tan interesantes y pues le agradecemos por su tiempo. No, bueno, a ti, Jennifer, muchas gracias.